Y ya estamos, es lunes y nosotros ya estábamos lanzados aquí con la Antonia buscando definiciones de cosas que no necesitan ser definidas de todas maneras. Antonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú, Anto? Oye, está más abajo el micrófono. Como que Sí, pues cambiamos. No, y mira, estamos más iluminadas, Sí, tenemos sí. cámaras nuevas. Ay, ¿verdad? No había visto las cámaras. Oye, que estamos modernos. Sí, no, aquí y tenemos un aire acondicionado, sí, aquí se está poniéndole toda la onda uniaca que la radio esté súper bonita para que ustedes... Lo que merece este equipo. Lo que merece este equipo y nuestros fabulosos panelistas que vienen todas las semanas generosamente a hablarnos de, en este caso, libros. Y vamos a hablar, estamos en octubre, la Spooky Season. La Spooky Season, el viernes Halloween, this is Halloween, this is Halloween. Y escogimos algunos libros de horror, terror, ciencia ficción, y ahí se viene la conversación necesaria con la Estaba Antonia. hablando de qué cosas nos dan miedo, en verdad, porque a mí Claro. la ciencia ficción sí me parece muy terrorífica, porque tiene mucho de lo posible, como que puede ser terrorífico en lo cotidiano, o lo que puede eventualmente suceder. Entonces, igual a mí me parece que es una categoría interesante de analizar. Bueno, de hecho, eso partió a propósito de que uno de los libros que trajo la Antonia es El cuento de la criada, de Margaret Atwood, un libro de 1984 que tuvo como un nuevo vuelo a propósito de la serie. Claro. Y no sé si tú leíste... Los testamentos, ¿no? No, Los testamentos que salió ahora Claro, también. la segunda parte. La segunda parte, que es como, porque es el mismo mundo, las cosas no avanzan mucho, pero son puntos de vista distintos que el que tenemos en el cuento de la criada. No, pero estaba pensando que Nueva Vida tuvo que ver con la serie, Sí. en donde el mundo siempre es el mismo, pero solo la primera temporada es este libro. Claro. Pero Margaret Atwood fue productora de la serie, entonces había mucho involucramiento. Y claro, y con la época Trump, ¿no? Que Claro. nos tiene muy cerca del cuento de la criada. Sí, Entonces, sí. ahí, ¿qué es lo que te da miedo? Mira, a mí lo que me pasa con este libro y lo que me parece terrorífico es que lo primero que se controla en esta nueva sociedad, que en realidad es una dictadura teocrática, tiene que ver mucho con, obviamente, el fascismo y las religiones, dominada por hombres, es que se suprimen al tiro los derechos de las mujeres. Es lo primero que pasa en este libro y qué más atemorizante que eso. O sea, no estamos tan alejados de lo que puede llegar a suceder eventualmente en algún gobierno, digamos, más autoritario. Sabemos que Trump obviamente ahí tiene igual sus trabas con el resto de legisladores todavía, no sabemos qué va a pasar, pero claro, esto se trata de que Estados Unidos se convierte como en esta dictadura teocrática y bueno, Margaret Atwood es canadiense, entonces Canadá es como esta islita así como donde la gente va escapando cuando logran salir de este lugar, y bueno, obviamente uno de los primeros derechos que se le suprimen a las mujeres, además de la opinión, es que se les dividen como en distintas sectas. Las mujeres, bueno, como a lo largo de toda la historia y también como es muy evidente en la literatura, que ya lo hemos hablado acá, que se nos divide en las vírgenes o en las putas, que acá suele pasar mucho eso. Entonces las mujeres, las esposas, son una categoría que son las señoras de, digamos, los jerarcas, los militares que sirven al gobierno. Ellas solo se encargan de ser dueñas de casa y criar a los hijos. Pero ¿qué está pasando acá? Que hay una crisis medioambiental nuevamente. Estaba hablando de cosas muy normales y cotidianas que tiene al mundo destruido, entonces las mujeres están teniendo problemas de fertilidad, bueno, eso además con todas estas decisiones también muy nuevamente de la modernidad, de que las mujeres no quieren ser madres, entonces los niveles de natalidad están muy bajos desde hace muchos años, según se cuenta en el libro. Entonces lo que hacen este gobierno es también escoger a las mujeres que ya fueron madres eventualmente, o estas mujeres que son jóvenes y tienen como potencial de ser madres, las convierten en criadas, que es nuestra protagonista, que es Defred, que de hecho es Defred porque ella es propiedad de Fred, que es su patrón, y su nombre real es June en el libro, y les borran de toda identidad, ¿no? Ellas no tienen voz, no tienen identidad, no tienen personalidad propia, ellas solo se dedican a intentar embarazarse para complacer a estas familias como importantes. Intentar embarazarse con el patrón. Con el patrón, claro, y de hecho es como ritualmente. Claro. No son amantes del patrón. Claro. De hecho es bueno, en la serie es mucho más evidente la forma de hacerlo, pero en el libro también lo dejan muy claro, que es como un acto muy performático también como lo hacen, ¿no? Porque está el patrón teniendo relaciones con la criada, pero a la vez está la esposa ahí presenciándolo. Sí. Ella, de hecho, la esposa está ahí de piernas abiertas, la criada en el medio. Es como un ritual muy asqueroso, sádico, pero
como muy normalizado obviamente en esta sociedad. Porque Entonces, además está basado en un relato bíblico. claro. Entonces, eso me pasa mucho, que también los otros libros que voy a hablar también se relacionan mucho con el tema de la religión, obviamente la política, porque yo lo he dicho, de hecho ayer hice un video de esto hablando de que es más atemorizante que la propia cotidianidad, como las cosas diarias sí dan mucho miedo, la realidad puede cambiar de un día a otro y pueden pasar cosas horribles y nosotras como mujeres principalmente nos vemos muy amenazadas. Entonces a mí me pasa eso con la ciencia ficción, que siento que son cosas que potencialmente podrían suceder y somos las primeras afectadas. O sea, además que Margaret Atwood dice en la introducción de ese libro que ella no inventó nada. Claro. Que todos los límites que están puestos en esa sociedad tienen que ver con cosas que han pasado alguna vez en la historia, como la historia de Abraham, Sara y no me olvidé el nombre de la criada ahora, que fue entregada al patrón para que a través de ella Sara tuviera hijos, eso es lo que decía Sara. Entonces, claro, es un libro, yo creo que a mí lo que me pasa es que es más inquietante, y ahora es especialmente inquietante. No sé si has visto estas noticias de las iglesias cristianas ultraconservadoras en Estados Unidos que están diciendo que las mujeres no deberían votar, que ahí el que debería votar es el cabeza de familia, y ese tipo de cosas. Bueno, lo que pasa con cierto candidato también. También, sí, de veras, que no está tan lejos. Entonces, claro, yo creo que lo que nos pone nerviosos es lo cerca que está esto, que es una distopía que se veía imposible de que pasara, y aquí estamos. Claro. ¿No? El cuento de la criada, especialmente importante de leer en este preciso instante. Sí, yo siempre lo recomiendo. Yo creo que es de esos libros que no me canso de recomendar siempre, porque creo que es una lectura súper crítica y actual, y fue escrito hace mucho rato, pero no deja de ser actual, y eso me parece muy increíble de Margaret Atwood. O sea, fue escrito hace 40 años. Ahora, yo le decía a la Antonia que yo, por ejemplo, no pondría el cuento de la criada en horror, porque, claro, es fantástico al estar al interior del mundo de la ciencia ficción, pero en el cuento de la criada no hay fantasmas, no hay vampiros, no hay espectros, no hay nada sobrenatural. O sea, la maldad que aparece ahí es una maldad absolutamente humana, y como no es una maldad sanguinaria tipo It, ¿cachai? No parece ser como de algo que te horrorice, pero da mucho miedo. Sí, así que entiendo perfecto por qué lo elegiste. Si son lecturas de Halloween, esta es una lectura muy Halloween. Es peor de Halloween, porque es como, esto podría pasar, que te aparezca un fantasma, no sé si es tan posible. Quizás sí, no sé. A esta altura no sé nada. Bueno, hablando de fantasmas, de hecho, traje acá a la reina de los fantasmagóricos, Mariana Enríquez, también, obviamente, una autora obligatoria para estos días de Halloween. Yo, de hecho, pasaría el 31 de octubre leyendo Mariana Enríquez y sus cuentos, porque me parecen increíbles. Yo ya hablé la otra vez de Lo que perdimos en el fuego, me parece, y ahora quise traer Un lugar soleado para gente sombría, que es su último libro de cuentos. No los he terminado todos, no sé cuántos cuentos son. Yo los terminé todos. Ya, yo llevo 5, me parece. Lo voy leyendo de a poquito, así que... Es que es súper saludable, porque un cuento como este, y uno de los que yo te iba a recomendar también, son muy inquietantes. Claro. Porque Mariana Enríquez se mueve al límite del fantástico. En sus cuentos sí hay fantasmas, pero también muy de lo cotidiano. Sí, pues de hecho, ella me contaba en una entrevista que... ella se basa en crónica, ella es periodista, ¿cachai? Entonces, las cosas más horrorosas, como figura que ella cuenta, están ahí en la crónica. Lo que pasa es que ella les da un relato que lo hace más intenso. Claro, bueno, de hecho, ella en uno de los conversatorios que tuvo en Santiago en 100 Palabras contaba ahí cómo ella se inspiraba también ella leía prensa, y a partir de cosas cotidianas ella hacía estos relatos, iba a los lugares. Entonces eso me gusta mucho de Mariana Enríquez, que ella es muy de encarnar las escenas. Ella también tiene este libro de crónicas de cementerios, que también es muy muy buena, pero no la traje porque eso ya es no ficción. Pero acá hay varios cuentos que me parecen interesantes. Como siempre, Mariana Enríquez se basa mucho también en la violencia de género, por ejemplo. Habla mucho del tema de los femicidios, y lo que me gusta de la Mariana, que a partir de esto de los fantasmas, los espíritus y como la brujería que le gusta a ella encarnar en sus relatos, es que sus personajes siempre como que están en busca de venganza, o como reinventarse un poco desde estas voces místicas. Entonces eso me gusta mucho. Hay un relato acá también de unos niños que se ponen a jugar en unos refrigeradores, ¿no? Y también es muy muy tétrico, porque describe de una forma muy potente algo que podría pasar, como que no estamos tampoco es tan loco pensarlo. Quizás sí es como un poco, uno diría como como uno llegaría a esas situaciones, pero no deja de ser como algo cotidiano que podría llegar a matarte. Entonces es muy entretenida la Mariana Enríquez, yo la recomiendo siempre. Obviamente Nuestra parte de noche es su libro más reconocido, premio Heralde, ¿no? Sí. Mal no recuerdo, sí. Entonces a mí me gusta mucho, y este libro de cuentos también muy muy entretenido. Ya.
Y Samantha Schweblin. Y Samantha Schweblin, que la empecé a leer. Creo que la Muri lo recomendó también, ¿o no? No, a sí. la Muri le encanta. Y además para la Muri es peor que para ti y para mí, baby, porque la Muri es mami. Sí. Y Distancia de Rescate es un libro sobre el Los terror de la maternidad. Sí, de que a tu hija le pase algo. De eso se trata. Bueno, Distancia de Rescate es eso precisamente. La distancia que existe entre esa posibilidad de poder salvar a tu hijo o hija de cualquier potencial amenaza que se vea enfrentado. Yo llevo muy poquito este libro, así que aunque sea muy cortito, el otro día me lo empecé en la playa y yo estaba así, porque es un libro difícil de digerir, pese a lo cortito que es. La Samantha empieza muy fuerte de una. Son dos mujeres que están conversando y te cuenta sobre este hijo, David, que tuvo como una transmutación de alma a otro cuerpo, entonces como otra persona. Yo todavía no llego a qué pasó realmente con él, pero yo quedé así como, no sé, a mí me sorprende mucho la capacidad que tienen estas mujeres de imaginar cosas como tan fantásticas, pero a la vez como que uno que igual es supersticiosa dice como, oye, quizás no está tan lejos de lo que podría pasar, como la brujería, esas cosas. Yo soy una persona que cree mucho en esas cosas igual. Entonces, Samantha Schweblin nunca explica realmente en las entrevistas, digamos, como hablando del libro, si esto es como fantástico 100%, si se basa quizás como en rituales indígenas, ponte tú, como no queda 100% claro, pero no es lo primordial del libro, ¿no? Sino lo que pasa con este chico, bueno, y lo que pasa también con Amanda, que también es las personajes protagónicas, y de lo que yo llevo, la verdad es que siento que tiene harto como de body horror igual, como sentir... O sea, mi amor, no leyó nada, no claro. sabe lo que se viene. Entonces, se viene intenso, yo sé que se viene intenso, ya yo he leído reseñas de esto, así que obviamente lo quise traer igual porque es mi lectura actual, Halloween, dije, bueno, voy a llevarlo aunque no lo haya terminado, pero yo sé que Samantha Schweblin me va a sorprender porque ella es increíble, tiene una pluma muy similar a la Mariana Enrique, a la Dolores Reyes, obviamente autoras argentinas. No sé si Samantha es periodista. No lo sé, estoy mirando acá. Veamos. No sé si saldrá acá. Pero te iba a comentar, no sé si lo comentamos acá, El Buen Mal, que es el libro de cuentos más reciente que salió este año. El que tiene el conejito, ¿no? El que tiene el conejito con los tres ojos. Que también se parece, es bastante familiar, claro, como estas góticas latinoamericanas, que podríamos meter a la Agustina Basterrica también, porque eso sí que da miedo también. Sí. Hoy no la traje, de hecho, porque ya había hablado muchas veces de Agustina Basterrica, pero sí. Sí, o sea, si quieren, porque ahí hay ciencia ficción, para mí esa ciencia ficción de horror. Ah, ya. Sí, es que también hay body horror. Qué fuerte que es eso. Bueno, El Buen Mal es una colección de cuentos que también está ahí como al límite de lo cotidiano y de lo fantástico, cuentos súper, súper inquietantes. Sí, bueno, las argentinas son increíbles. No conozco autoras chilenas que sean así. Que escriban terrores. De hecho, yo pensé en una chilena pero no tenía el libro acá en físico, entonces por eso no la traje, que es la Malú Fuch, que bueno, eso es ciencia ficción igual, el libro que Islas de Calor, que también es muy, muy como el cuento de la criada, muy de la realidad, y tiene que ver con este cambio climático y cómo eso nos afecta como sociedad en el día a día. Entonces para mí igual fue un libro que me angustió bastante de leer, entonces por eso igual lo dejé como en esa categoría de no saber si traerlo, porque Margaret Atwood sí siento que tiene como un poquito más de ser como directa a lo que da miedo, y la Malú Fuch era como más de explicar una realidad que puede pasar. Sí, no, yo creo que ahí está, yo la que siento que hace género, terror, y lo hace muy bien, y la amo porque siempre está moviéndose, es la Francisca Solar. Ah, sí. La Francisca Solar tiene 2 libros que son derechamente de terror, Los últimos días de Clayton & Co., que de hecho acaba de sacar reedición por Urano. Lo voy a leer. No lo he leído. Es súper bueno. Y La Vía Damna, que es mi favorito. Los últimos días de Clayton & Co. es un libro que está siglo XIX, cerca de Valparaíso. Es sobre una chica de 14 años que es casada con un señor mayor que tiene una empresa de fotografía mortuaria. Ya. Entonces, que era algo que se hacía, ¿no? Entonces, antes de enterrar a tu muerto, tú ibas y le sacabas una foto, y a veces te sacabas la foto con la familia. Yeah. Entonces maquillaban al muerto o a la muerta y le sacaban la foto. El tema es que esta chica ve a los fantasmas de los muertos. Yeah. Cuando le están sacando la foto. El libro tiene un par de escenas gore al final, que yo después conversaba con la Francisca Solar. ¿Qué diablo? ¿Cómo escribiste? Es gore. Pero a mí me gusta todavía más La Vía Damna, y en esta trilogía, que es... No, son 4 libros. Ella habla así como de su victoriano chileno, Los últimos días de Clayton & Co., La Vía Damna, Bluebells y El buzón de las impuras, que es el más famoso, y que El buzón de las impuras y Bluebells se mueven más por el histórico. Claro. La Vía Damna también está a finales del siglo XIX y también es una historia de fantasmas, heavy historia de fantasmas, donde una chica, a partir de un hecho que se explica al principio del libro,
conviven en sí mismos como 11 personajes, fantasmas todos. Ya. Y claro, y todo lo que pasa ahí están en Puerto Hambre, así como al final del territorio chileno, y claro, quieren ocupar ese espacio y ahí hay una especie de hospicio, esa es la palabra, de hospicio, a cargo de un par de curas que, y que tienen ahí a gente que ya está, o sea, como, ¿cuál es la palabra? Que ya no tiene solución médica, ¿no? Yeah. Entonces, y entre ellos está esta chica. Y el libro es espectacular. O sea, si quieres leer terror chileno escrito por mujeres, Francisca Solar, La vida Damna o Los últimos días de Clayton No and tenía Co. idea. Como Sí. siempre se habla de Bluebells y ahora el buzón de las impuras. No, antes de esos dos estuvieron estos dos, Yeah. que yo los encuentro espectaculares. O sea, Genial. de verdad, y la Francisca Solar es una gran escritora, muy matea, muy bien escrito, así que ese dato. Pero también tenemos internacionales para recomendar. Sí. Atención, yo voy a sacar una foto después y lo voy a subir a mi Instagram y voy a poner ahí de collab a la Antonia con todos estos libros, excepto ese no lo tengo. Sí. Este es el último que te La Bona. La Bona, de Otessa Moshfegh. Yo leí otra cosa de ella. Sí, en mi año de descanso y relajación, ¿o no? Puede ser. Este es no el más sé. famoso que tiene. Voy a buscar. No creo que Que haya es sido eso. muy como de la crisis de los 30. Yo lo empecé a leer, pero claramente como que no me identificaba tanto con la Es que eres protagonista. tan joven. Todavía me quedan mis buenos años. Entonces, claro, me costó un poquito ahí conectar, pero este libro, yo no sé qué más escribirá la Otessa, pero son los únicos dos que yo conozco de ella. Hay harto más, fíjate. Sí, tiene varios libros y este es como su cuarto o quinto libro. Mi nombre era Aileen del 2015, pero ese es 2022. Ya. Tiene otro que se llama McGlue, que se estuvo en Chile también porque también está editado por Alfaguara. Alfaguara, sí, McGlue. Súper. Este libro, bueno, nuevamente, para mí siento que me gustó mucho porque se asemeja mucho a estas voces latinoamericanas del terror, particularmente a la Basterrica, principalmente con Las Indignas, sí. Pero nuestro protagonista es un niño, es un chico que él tiene tiene una deformidad en la cara, y es muy odiado por su padre. Su padre es ultra religioso, fanático religioso, y viven en la época medieval, entonces es como igual un poco secta como la comunidad que tienen. A mí me recuerda muchísimo a Midsommar de Ari Aster. Siento que es como esa misma vibra porque pasan las mismas cosas, como esos rituales un poco satánicos que tienen de repente esta gente que es tan fanática de esta secta. Entonces me parece que es un libro muy, muy entretenido, se lee muy rápido. Obviamente aquí hay un cabrito, una ovejita, porque pasan cosas ahí también con estos rituales que tienen de repente. Hemos visto películas, obviamente, de sectas religiosas antiguas que Sí. matan cabritos, No, etcétera. harto folk horror se llama. Claro, eso. ya, sí. Esto es folk horror, sí. Me gusta mucho, y es muy entretenido. Así que también muy, muy recomendado si le gusta también el terror latinoamericano. Ella es gringa, pero igual tiene mucho de eso. A mí me gustó mucho eso. No esperaba encontrar esa voz en una autora estadounidense. Sí. ¿Sabes qué es lo único que tienes ahí que no he leído y me llamó mucho la atención? Pero también yo no traje los libros porque traía muchos libros hoy día en mi mochila. Pero voy a subir una foto a Instagram y voy a poner ahí de collab a la Antonia para que los vean. Voy a partir, además porque son de editoriales que queremos mucho, que son colaboradoras de este programa, pero además son muy buenos libros. El último que leí, a propósito de nuestra amiga Mariana Enríquez, se llama Bestiario del Miedo, ¿Ya? que es una colección de cuentos que tiene un prólogo de la Mariana Enríquez y están traducidos por Lala Teutonian, que esperamos tener en el programa. Ya me contó que venía ahora en noviembre a Chile, así que la vamos a ¿Y traer. ella de dónde es? Ella es argentina también. Ah, ya. Es una antología sobre animales y el miedo que tiene algunos cuentos súper clásicos como El Cuervo de Edgar Allan Poe. Hay un cuento de Bram Stoker, de Ambrose Bierce, de William Waymark, de Edward Frederick Benson, de Rosa Campbell Pratt, de William Hope Hudson. Y de verdad es muy interesante porque ella te cuenta en el libro te cuenta en el libro que el trabajo que ella hizo para la traducción, porque ella fue a los originales. Claro. Y cómo trató de al mismo tiempo mantener en el lenguaje parte de la cultura de época, pero también hacerla contemporáneo. De verdad, el libro es muy inquietante, porque, claro, los detonantes son animales, pero los monstruos son los humanos. Claro.
Y es de verdad muy bueno. Salió hace poquito, es Novedad Planeta hace un par de meses. No lo Bestiario conozco. del Miedo, que, bueno, van a ver la foto, pero es un libro que tiene un par de animalitos en la portada y letras verdes, fosforescentes. Bestiario del Miedo se llama sobre seres de este mundo y de otros. Yo se los súper recomiendo, además que a mí traje puros cuentos para recomendar. Ya. Me parece que vale mucho la pena porque es como lo que tú estás haciendo ahí con... Uno puede ir leyendo de a poquito. De a poquito, y a veces es mucho. Ahora, igual no es tan terrible, Bestiario del Miedo. Un poquito más terrible te diré que es Dantescas, ¿Ya? que además es de una editorial que a mí me gusta muchísimo, que se llama Fera, Ya no la conozco. que los distribuye Fondo Cultura Económica, y es un libro precioso, además porque está ilustrado, y son solo cuentos de mujeres, y se llama Dantescas, cuentos de mujeres que descendieron a los infiernos. Y son 12 mujeres de distintos lugares del mundo y de época. Tiene cuentos de Emilia Pardo Bazán, de Amparo Dávila, de Charlotte Perkins Gilman, la amamos, de Juana Manuela Gorriti, de Elaine Vilar Madruga, gran escritora cubana, de Mónica Ojeda, de Laila Martínez, de Silvina Ocampo, de Clarice Lispector, de Liliana Colanzi, Mariana Enríquez y Verena Cavalcante. De verdad, ese libro es espectacular. Nosotros lo leímos en el club de lectura que yo dirijo, y que el año pasado leímos solo terror, ahora estamos leyendo policial. El año pasado, y leímos este libro, que es buenísimo, además porque es un lindo ejercicio de ver lo que han escrito mujeres sobre el terror en distintos momentos de la historia. Y aquí hay un cuento que yo amo porque es terrible y es un cuento muy canónico, que es el de Charlotte Perkins Gilman, que se llama El empapelado amarillo. No sé si has escuchado hablar de ese cuento. No. Y es muy sobre cómo se trataban las mujeres en la época victoriana. En este caso es una mujer que su marido, que es doctor, se la lleva a vivir, a descansar a una casa de campo, y que ella no puede hacer mucho más que estar ahí, y el marido como que todos los hombres a su alrededor, su hermano, otro médico, el marido, como le empiezan a decir que ella está un poquito loca. Ya. Y ella empieza efectivamente a enloquecer y empieza a ver imágenes en el empapelado amarillo. Estas imágenes salen del empapelado en algún momento. El cuento es una cosa. Búscalo, además un clásico del terror escrito por mujeres. Me gusta. Sí, léelo. Dantescas, cuentos de mujeres que descendieron a los infiernos, de varias autoras, con además la editora es María Fernanda Ampuero, que ella en sí misma es una gran escritora de horror. Fera, y lo pueden encontrar Fondo Cultura Económica porque ellos lo traen. Otra gente que también son amigos acá de la casa es la gente de Prosipolítica, y ellos traen Impedimenta. ¿Ya? Y Impedimenta tiene varios cuentos. De hecho, yo les iba a recomendar uno de Edith Wharton que se llama Cuentos Siniestros, que es tremendo. O sea, es como uno piensa, Mariana Enrique, Samantha Schweblin, esto como del cotidiano, que se sale un poquito. Pero claro, el tema con Edith Wharton y con, no sé si hablamos la otra vez de Daphne du Maurier. Me parece que no. Ya, que son escritoras que hablan de la vida de las mujeres en la primera parte del siglo XX o a mediados del siglo XX, y de esta opresión. Entonces, en muchos casos, los cuentos son más inquietantes que siniestros, porque no hay sobrenatural. A ti me encantarían. Ahí, ojo con esa. Daphne du Maurier, que lo comentamos acá cuando vinieron la última vez nuestros amigos de Libros del Revés, porque ellos traen la biblioteca de Carfax, que edita que se llama No mires ahora, se llama esa colección de cuentos. Bueno, pero te quiero hablar de Solsticios Siniestros, cuentos para las noches más largas, que claro, está pensado en el invierno profundo, y casi todos los cuentos involucran Navidad, algunos, porque como son cuentos del norte, invierno, nieve, ventiscas, fantasmas que andan ahí entre las ventiscas, casas embrujadas y todo ese tipo de cosas. El libro es bueno, y además es hermoso, es tapa dura, tiene en la portada unos animalitos como entre medio del bosque, de verdad es un gran libro. Voy a estar esperando tu fotito para ver. Sí, y ahí también hay cuentos de Daphne du Maurier y Muriel Spark, para que lo busquen, de verdad, una maravilla. Y por último, me queda uno. Otros amigos acá de la casa, que yo siempre, no sé si tú sabes, pero yo soy muy fan del horror y de los cuentos de horror, especialmente escritos por mujeres o sobre mujeres. Y Valdemar, que es una de las editoriales en español, digamos, con una editorial española, también distribuidos por nuestros amigos de Libros del Revés, tiene unas colecciones de antologías de terror espectaculares. Nosotros regalamos que quiero recomendar, que se llama Vampiras, antologías de relatos sobre mujeres vampiros. Y ellos tienen esta y tienen otra que se llama Carmila, que es uno más grande, que es ilustrado, es súper bonito. Y claro, es muy interesante porque las primeras figuras vampíricas escritas son mujeres. Carmila es el antecedente de Drácula.
Y es cuando uno lee cuentos sobre vampiras, realmente ahí aparece de nuevo el tema, y es que están escritos por hombres o por mujeres, ¿no? Ya. Aparece el tema del poder, aparece el tema de la sensualidad, aparece el tema de la manipulación, de la seducción, de el vivir eternamente. Entonces, estos cuentos son súper interesantes porque además esta colección, Vampiras, antologías de relatos sobre mujeres vampiros, va desde Carmila, de Sheridan Le Fanu, hasta Roja como la sangre, de Tanith Lee, va pasando por Stephen King, Francis Marion Crawford. Tiene muchos cuentos que vienen de unas revistas que se llaman Weird Tales, ¿Ya? que son de mediados del 20, si no me equivoco, de principios del 20, y donde venían cuentos de gente que escribía, que algunos de ellos se transformaron en escritores muy famosos. Entonces es una súper buena selección de cómo en distintos momentos de la historia se han representado a las mujeres vampiras. Gran libro de nuestros amigos de Valdemar, distribuidos en Chile por Libros del Revés. Súper. Así que ahí les dejo. Vampiras, antología de relatos sobre mujeres vampiros de la gente de Valdemar. Bestiario del miedo, traducido por Lala Teutonian, con prólogo de Mariana Enríquez. Dantescas, cuentos de mujeres que descendieron a los infiernos, con editora de edición de María Fernanda Ampuero. Y Solsticio Siniestro, cuento para las noches más largas. Me encanta. ¿Y resumen tuyo? La Bona de Otessa Montfort, Distancia de rescate de Samantha Schweblin, Un lugar soleado para gente sombría de Mariana Enríquez y El cuento de la criada de Margaret Atwood. Perfecto. Todos esos libros, vamos a subir una publicación en colaboración con la Antonia para que queden ahí, y el link para que escuchen. Para que tengan para leer este Halloween. Sí, a leer además cosas escritas por mujeres. Claro, de hecho, bueno, hablando del terror de mujeres, Frankenstein ahora va a sacar la adaptación de Guillermo del Toro en Netflix. Salieron como 4 Frankenstein este año. Sí, pero el 7 de noviembre se estrena. Deberíamos dedicarle un programa solo a hablar de la Mary Wollstonecraft Shelley. Sí. Ya, lo dejamos ahí. Antonia, muchas gracias por venir. Gracias a ti, y a la radio, por supuesto. Oye, nosotros empezamos a despedir el programa de hoy día. Muchas gracias por escuchar. Recuerden que este y todos los programas de nuestra Radio Unidad quedan en YouTube y también en nuestro canal radio.unidad.cl. No se vayan porque a las 12 comienza Tantas Canciones Buenas con Muriel Riveros, que hoy día tiene a Tronic, que es esta banda nacional que está presentando su 9º álbum. De hecho, yo vi esto y dije, ¿estos Tronic todavía están? Sí, Ahí están. Traspaso Generacional se llama este álbum, que van a estar comentando con la Muri Riveros en unos minutos. Muchísimas gracias, Renato, por sacarnos al aire, la Muri por la producción, y yo vuelvo mañana a las 10. ¡Chau!